Quizás más de una vez has escuchado de esto del problema que pueden suponer las pensiones en países principalmente europeos y occidentales. Bien, hoy en este vídeo me propongo, si es posible, a relatar esta problemática de la forma, eso sí, más liviana y más ligera que pueda. Es un tema complejo y bastante denso y no se limita a un vídeo que yo puedo hacer. Sin embargo, quiero que sea algo didáctico y si hay algún experto en la materia que pueda y quiera corregir cualquier error que pueda dar en este análisis rápido, puede sentirse libre de hacerlo en los comentarios. Ahora bien, para explicar esto de cero, empecemos por el principio. Vayamos un poco a demografía y ciencias sociales. Los países europeos occidentales aunque en menor medida algunos otros asiáticos occidentales y próximamente los hispanoamericanos van sufriendo de un modelo demográfico ya completado. Esto es, el nivel de desarrollo humano en un país se ve determinado por varios factores. Principalmente se suele calcular con el nivel de la calidad de vida en cuestión a tres factores. 1. El nivel de alfabetización de la población general. 2. La esperanza de vida. Y 3. El PIB del país. Bien, estos factores determinan en qué etapa de desarrollo se encuentra un país. Los términos de primer y tercer mundo quieren ilustrar esto mismo. Los del tercer mundo son países que todavía no han empezado o no han completado esa transición demográfica. Algunas condiciones y características determinantes sería, por ejemplo, la sanidad deficiente del país, la alta mortalidad de infantes, el escaso nivel de educación, la escasa posibilidad de oportunidades igualitarias para todas las personas, una redistribución de la riqueza deficiente y también pueden ir acompañados por inestabilidades políticas, guerrillas, brotes de enfermedades no controladas, etc. Es la imagen de lo que nosotros concebimos como tercer mundo. Estados fallidos, estados que no respetan, por ejemplo, condiciones como los derechos humanos o no tienen un nivel de riqueza suficiente como para tener a la mayoría de la población fuera del umbral de la pobreza. Por contraparte está el primer mundo, que serían pues todos los países que tenemos en mente como puede ser del mundo desarrollado, me refiero, como lo pueden ser pues la mayoría de los países occidentales, ¿no? Francia, Alemania, España, Italia, Estados Unidos, Canadá, son todos aquellos que permiten unas condiciones de vida para la gente estables, con una tecnología avanzada, con una infraestructura permanente y que permita en definitiva, permita una calidad de vida suficiente como para el desarrollo estable de la población. En cuanto a la demografía viene gravemente influenciada por la riqueza del país. Como podréis ver si acudís a la lista de estadísticas demográficas de todo el mundo, veréis que el hemisferio occidental y los países desarrollados en general, como también lo puede ser China en la parte asiática, van sufriendo cada vez más una pronunciada crisis demográfica. Bien, esto se debe a que las personas, las mujeres, van teniendo cada vez menos hijos y esos hijos, al ser tan pocos, no logran reemplazar a sus padres, es decir, no logran esa cuota para el reemplazo generacional de sus padres, que sería 2,5 para reemplazar a los padres y aumentar la población. En el primer mundo lo que sucede es que por distintas condiciones y distintas circunstancias las personas o bien no desean tener hijos o bien no se lo pueden permitir por el estilo de vida que se lleva en estos países primermundistas, como puede ser, por ejemplo, pues los estudios, el alargamiento de los estudios hasta una edad más avanzada, ¿no? Con el acceso a la universidad es lo más notable, aparte de la secundaria obligatoria y el bachillerato, así como una incapacidad monetaria para poder emanciparse a tempranas edades y a conseguir un inmueble propio y desarrollar una familia
en su lugar. Así como también muchos antropólogos pues notan ciertas condiciones asociadas más a las relaciones interpersonales de la actualidad en las generaciones más jóvenes, como puede ser que haya menos contacto directo, ¿no? Siempre se dice que esto pues en los pueblos y en las zonas más rurales, al ser todo mucho más interconectado y más comunitario, se ve reflejado en que la gente concibe matrimonios mucho antes que las personas que suelen vivir en ciudades, ¿no? Y es con el aspecto rural también al que podemos ir al lado opuesto de la moneda. Y es que en el tercer mundo, a pesar de que haya una alta mortalidad, sobre todo infantil, debido, como ya decimos, a condiciones higiénicas deplorables, que no son adecuadas, me refiero a países, sobre todo, pues africanos y algunos del Medio Oriente, ¿no? Pues puede ser Senegal, Nambia, el Congo, etcétera. Lo que ocurre es que, como podéis corroborar con las estadísticas, el problema principal es que el primer mundo no suple las cuotas generacionales para reemplazar y para que haya una base suficientemente joven en las pirámides de población. ¿Y esto cómo se relaciona con las pensiones? Bien, ahora mismo nos encontramos en una pirámide regresiva. Como ya dijimos, por ejemplo, en España, en Europa en general, no hay una cuota de fertilidad suficiente. ¿Esto qué quiere decir? Que estamos nuestra transición demográfica se completó y con ello cada vez se tienen menos hijos. Esto es algo natural y esto es un funcionamiento totalmente normal de la humanidad. En China también ocurre, ya que pues con toda la industrialización que ha realizado durante las épocas previas y durante las políticas que han intentado usando para controlar la natalidad, muchas políticas de natalidad para que haya todavía más hijos, si las condiciones no son favorables físicamente, la gente pues no puede realizarlo, ¿no? Quizás os suene la política del hijo único, etcétera. Por consiguiente, tenemos que los países se ven reflejados, su cuota de natalidad se ve influenciada directamente por la riqueza que tiene. Cuanto más rico es el país, os podéis fijar que menos hijos van teniendo y la densidad poblacional pues es menor. Ahora bien, en cuanto a las pensiones, es que al tener una pirámide regresiva, es decir, en lo alto, el tope serían las personas más mayores, sobre todo ahora cuando va envejeciendo la generación boomer. A aproximadamente 50-60 años, ahora mismo se van retirando y se van ingresando en la hucha de las pensiones. Esto, en síntesis, significa que el tope cada vez más grande y cada vez más ancho, como de nuevo antes hemos dicho, las condiciones, ¿no? La medicina en los países primermundistas pues permiten que las personas puedan envejecer hasta edades muy avanzadas, no como en otros países con peores condiciones. Esto significa que cada vez hay pues más población inactiva en cuanto se refiere al trabajo. Y entonces esa carga de mantener, ahora entramos en el estado del bienestar, que esto significa que el Estado se hace cargo de las pagas y digamos, del mantenimiento económico de personas que ya han dejado de trabajar principalmente nos referiremos a los jubilados. Por edad demasiado avanzada se retira y pasa a cobrar la pensión. Ahora bien, el problema y por lo que se empieza a preocupar la gente es, como ya podemos ver, es que una base cada vez más pequeña de gente, que sería la gente joven, que recordemos cada vez van siendo más y más diminuta esa parte debido a los factores socioeconómicos que lo provoca al haber completado la transición demográfica. Tenemos como un gran sector de la población inactivo económicamente en cuanto a fuerza de trabajo se refiere, a los jubilados, van necesitando más y más ayudas económicas. Sobre todo también pues tenemos que la gente mayor sí que suele gastar más, ¿no? en temas de cuidadores, en temas de médicos, sanidad, medicamentos, farmacéuticos, etcétera. El caso es que la cifra que se va destinando a las pensiones es alarmantemente
alta. En el caso, por ejemplo, de España, se dedica un gran porcentaje del presupuesto gubernamental a ello, y lo que preocupa principalmente es la sostenibilidad que puede llegar a tener esto. La problemática es que si el invierno demográfico sigue de esta forma, tendremos un sector de la población mucho más envejecida y cada vez más y más engrandecido. La presión fiscal deberá ser soportada por ese sector cada vez más y más pequeño, que sería la gente joven que se incorpora al mercado laboral. Y lo que preocupa sobre todo es cuando esta gente joven vaya a envejecer, porque si se sigue con la demografía supuesta, que se supone, cada vez habrá, claro, todavía este problema se irá incrementando todavía más. Es decir, que la redistribución económica, la redistribución a través de los impuestos, etcétera, puede ocasionar una gran brecha económica en cuanto a lo generacional. Principalmente la opción que ha adoptado gran parte de los miembros de la Unión Europea, como puede ser Francia o como puede ser España, es utilizar, aunque muchos otros también, es utilizar a los inmigrantes, a gente que viene de esos países menos desarrollados, en vías de desarrollo, que todavía no han completado la transición hacia un estado, digamos, un estado primermundista. En esas condiciones, utilizarlos como mano de obra en trabajos manuales o artesanales, o que requieren una fuerza de trabajo, digamos, en bruto. Y esto se realiza porque estos inmigrantes no tienen otra opción. Al llegar a países primermundistas, al no tener esas, me refiero a los inmigrantes que llegan de esos países, sin estudios, ¿no? Que no tienen una oportunidad para acceder a un puesto de trabajo, digamos, complejo, como puede ser un cirujano, o como puede ser un puesto burocrático o profesor académico, etcétera, ¿no? Me refiero a aquellos que tienen que, por supervivencia, digamos, acudir al tipo de trabajos, sea trabajando en campo, recogiendo cosechas, etcétera. Son esos trabajos, sobre todo dedicados a mano de obra, ¿no? Mano de obra física, que se va supliendo con esa mano de obra. Los empresarios, suelen coger a esos trabajadores por la oportunidad de interés que les representa. La solución es esa, en gran medida se dice que para soportar el estado del bienestar, ¿no? Esa pata de las pensiones del estado del bienestar es inyectar, al fin y al cabo, población joven artificialmente, es decir, ensanchar esa base de la pirámide de forma artificial, permitiendo que lleguen y que opten por esos puestos de trabajo. Como estrategia, no sabemos a ciencia cierta si es totalmente concertado, si es algo natural, que seguramente sea lo segundo, ya que mucha gente que busca oportunidades los usan de esa forma para que puedan obtener su sueldo correspondiente, parezca más aceptable o menos. El caso es que se realiza eso, se hace una inyección de personas jóvenes para artificialmente ensanchar esa base y utilizarlos como los jóvenes que deberían estar, que no están, para utilizarlos de esa base piramidal. El problema principal de este modelo de crecimiento que cada vez va a más y a más y a más es que esos inmigrantes también envejecen. Y esto es un problema en muchos otros países, como por ejemplo en Arabia Saudita, que requieren lo mismo. Como podéis ver, la demografía del país es directamente influenciada por el nivel de riqueza. Cuanto más rica es la gente, menos hijos va teniendo. El caso es que los inmigrantes también van envejeciendo, y a su vez ellos, si optan por estar aquí y si se va aumentando todavía más y más esa base, ¿no? Esta población mayor de población,
el caso es la insostenibilidad del proyecto. Muchos políticos dicen que se pueden blindar las pensiones por ley y que por ende uno debe estar tranquilo. Ahora bien, el problema principal es que el problema lógico de todo esto es que por mucho que se blinde algo con una ley, porque también es ilegal matar gente y la gente lo sigue haciendo, es que tú puedes prever lo que quieras. Pero si llegado el día físicamente el Estado no es capaz de redistribuir satisfactoriamente esa riqueza, si físicamente, pero por pura incapacidad, entonces vamos a tener el problema, porque el Estado, por mucho que lo desee y por mucho que lo blinde, ¿no? Por ejemplo, que las pensiones de aquí a 10 años serán una cifra concreta. Claro, eso habrá que verlo en el momento, porque la historia es totalmente impredecible, eso también es verdad. Pero si se sigue con ese modelo, esa sería la principal. Pero si se sigue con ese modelo, pues esa sería la principal preocupación y problemática. Si es, por un lado, inyectar inmigrantes de esa forma, ellos también envejecerán y a su vez se necesitará más presión fiscal para satisfacer las pensiones. Y aquí es cuando se abren un abanico de posibilidades como soluciones a este tema. Uno sería, la opción que hemos visto es seguir inyectando población de esta forma, ¿no? Seguir inyectando, aceptando inmigrantes, lo que puede suponer, siendo sinceros, pues puede suponer conflictos, como ya podemos ver, porque el ser humano, recordemos, pues es tribal, en ese sentido es animalístico y a lo largo de la historia humana, pues como son todas las historias de la guerra, tendemos a conformar nuestros grupos y nuestras naciones y nuestros pueblos, y el multiculturalismo y la diversidad de etnias pues es algo que todavía tenemos que ver cómo se desarrolla y si se va implementando y si se va inculcando bien en los países o no, o si llega, también puede ocurrir, como ya ha ocurrido en otras veces históricamente, que si hay pueblos que se ven infrarrepresentados o hay otros que se ven que ven a otros sobre representados, pues quizás haya tanta tensión, ¿no? Esto como nunca se puede saber. Conflictos étnicos ha habido durante pues toda la vida. La cosa es que ahora con grandes periodos de paz creamos que nunca va a ocurrir nada. En ese tema no lo sabemos. Esa sería una opción, el inyectar población. Y la otra sería de alguna forma la desescalada. O sea, esto significa de alguna forma ir recortando o ir de cierta forma quitando o ajustando las necesidades económicas del estado del bienestar a la natalidad decreciente, ¿no? Eso habría que... es una opción de adaptación de la infraestructura, de adaptación del estado del bienestar, de seguridad social, etcétera, a una población que regrese, o sea, que esté en estado regresivo, que cada vez haya menos gente, aunque supongo que esta opción pues no será la que ocurra, viendo claro que la inmigración pues es constante en prácticamente todas las partes del mundo, ¿no? Y la última opción sería sanear las cuentas rebajando las pensiones para poder que haya una mayor fluctuación de redistribución financiera hacia los jóvenes. Es decir, recortarle, esto es básicamente disminuir las pensiones de las personas mayores, de los jubilados, de los retirados, para que tengan una menor carga fiscal en todo el presupuesto, se gaste menos en pensiones. Aunque esta opción, como hemos podido ver en otros países como Francia, seguramente lo más probable es que vaya desatando oleadas de protestas y tensiones con el sector interesado, que en este caso pues serían los pensionistas. Y entonces seguramente provocarían, ya digo, una serie de tensiones, y seguramente todo esto se usaría y se usa, por supuesto, como interés político. Esto también quiero que lo penséis de cierta forma, porque ahora mismo la mayoría de la población, como ya hemos visto,
es, digamos, bueno, se encuentra, que es mayor, se encuentra en edades avanzadas, ¿no? A partir de 30 a 40 hacia arriba, digamos, y un interés político muy anclado es el de las pensiones. Esto le interesa enormemente a los partidos políticos captar la atención y el voto de los jubilados, aquel que prometa mejores y mejores condiciones para ellos. Pues puede ser, por ejemplo, con ayudas, ¿no? Como puede ser del autobús, del cine o más directamente de las pensiones. Cuanto claro, esto es por interés puro. La persona mayor cuando se retira después de años trabajando, claro, todo el mundo, ¿no? Creemos que nos merecemos la mayor pensión disponible por todos los años que hemos estado. Y ahí es cuando se abre el debate entre, digamos, la caridad que debería tener la tercera edad o no y la redistribución financiera, ¿no? El caso es que este vídeo es para debatir y pensar en ello. Si creéis que realmente pues qué opción es la más realista para el estado para esta crisis que se podría desarrollar conforme a las pensiones, por lo que ya hemos visto, qué opción sería la más factible y si, por ejemplo, los pensionistas deberían pues dar su brazo a torcer y conscientemente pues recibir una pensión menor para aliviar, ¿no? De cierta forma, esa presión fiscal sobre los activos laboralmente.